Algunos de ustedes me han preguntado acerca de cambiar el idioma en Dialux-EU. También he notado que esta pregunta ha sido recurrente en los últimos meses. Es decir, muchos de ustedes tienen la misma interrogante. Entonces, hoy les voy a enseñar a cómo cambiar la configuración de idioma. Bien, mi nombre es José Manuel. Actualmente trabajo como especialista de proyectos de ingeniería y me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux-EU. Bueno, para dar respuesta a esta interrogante, vamos a tomar el proyecto que hemos venido haciendo en tutoriales anteriores. Comenzamos en la cinta de opciones, clic en archivo, después nos desplazamos hasta configuraciones y luego clic en ajustes generales. Ahora nos encontramos en la pestaña configuración, en donde tenemos 7 recuadros y el idioma lo cambiamos en el segundo, nombrado configuración de idiomas. Bien, nosotros en Dialux-EU tenemos dos opciones de idioma: el de visualización, que es el que tiene la interfaz del programa, los mensajes, los iconos, las pestañas, y el de impresión, que es el idioma en que exporta el informe. Puede ser en PDF, un documento Word, presentación de PowerPoint o tabla de Excel. Ok, ahora cambiamos el idioma de impresión a inglés de Estados Unidos. Y el programa nos muestra un mensaje diciéndonos que algunos cambios en la configuración se aplicarán solo después de un reinicio. Por lo tanto, debemos reiniciar Dialux-EU. Bien, el reinicio se ha completado. Abrimos el archivo. Nos movemos a documentación. Aquí generamos el documento. Y si descendemos en las páginas, notamos que ha cambiado a inglés. La mayor parte del contenido en el informe solo se mantiene en español: el título, la descripción, la información de contacto, los nombres de las vistas, las superficies de cálculo y las escenas de luz. Agregar que todos estos textos que les acabo de mencionar se pueden cambiar a inglés de forma manual, al parecer, como fueron anotados por el creador del proyecto en idioma español. Dialux-EU no reconoce que sea lógico cambiarlos a inglés, por lo tanto, debemos hacer el cambio manualmente. También, a modo general, pueden trabajar con un idioma en la visualización y con otro distinto en la impresión. Esto no traerá consigo algún problema en el funcionamiento del programa. Bueno, si les ha gustado el video, denle me gusta y los invito a que sigan aprendiendo sobre Dialux-EU. También, cualquier duda déjenla en los comentarios y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.